comunicación se han vuelto indudablemente parte de nuestra vida cotidiana. Parte de nuestra cultura visual ha sido el contenido violento que estos tienen. Y esto hace que nos reflexionemos muy poco en torno a él. Además de que dejemos a un lado los efectos que estos tienen. Para entender mejor estos efectos, le preguntamos a algunos de nuestros compañeros del Tecnológico de Monterrey. Y lo que nos contestaron fue esto. ¿Consideras que ves o juegas contenidos violentos? A veces, cuando estoy aburrido. Sí. Pues más, bueno, veo más como que series de drama y así, y de comedia. No. En cuanto a las películas y la televisión, la violencia ha sido una parte importante, desde que los americanos la implementaron como parte de las mismas. Se han hecho varias películas sobre la delincuencia juvenil, las masacres más grandes del mundo, el narcotráfico, entre otras. ¿Qué veo? Suits, The Walking Dead, Breaking Bad. The Walking Dead, fútbol. The Walking Dead. Orange is the New Black y El Señor de los Cielos. Esto ha generado una audiencia acostumbrada a la violencia y además cada día exigen que los contenidos tengan más violencia. ¿Consideras que ves o juegas contenidos violentos? Últimamente sí, más que antes. Y Latinoamérica no se queda atrás. Series como La Reina del Sur y El Señor de los Cielos son un claro reflejo de nuestra sociedad. Aquí no va a venir ningún helicóptero. Le voy a quebrar a un hombre de confianza. El comunicólogo Carlos Francisco Vaca nos informa al respecto. Como comunicólogos es cada vez más difícil al hablar de la violencia o no violencia, porque sí necesitamos reflejar una realidad que está sucediendo y que pasa constantemente, pero también tenemos que aprender a cómo poder expresar esa realidad sin llegar a esto, que insisto, es un grave peligro, que es la normalización de esas actividades y por lo tanto sacarla de los medios para llevarla a la realidad, ¿no? Cómo hacer para conocer las cosas sin que eso genere acciones que afecten a los otros en la vida real. Los niños miran televisión en promedio 3 horas por día. La televisión puede ser una gran influencia en el momento de desarrollar valores y el comportamiento. And the blood on my hands ain't never washing off. Desgraciadamente, la gran parte de la programación actual es violenta. Hay muchos estudios sobre el efecto de la violencia en los medios de comunicación en los niños y en los adolescentes. Es por eso que entrevistamos a la psicóloga Victoria Fischer para que nos hablara respecto de este tema. Vamos a ver qué nos dice. De que cuando hay un proceso de tensión hay que reaccionar con agresión. Cuando no se sabe manejar esa frustración, entonces empiezas a generar un resentimiento. Y ese resentimiento, cuando no lo puedes manejar, empieza a generar un odio. Y en ese momento te digo, esto, y como no está bajo mi parámetro, tengo toda mi contención, entonces automáticamente pierde. Uno de los efectos que más se menciona que produce la violencia es el de la válvula de escape. Este consiste en que nosotros liberamos indirectamente toda esa violencia que tenemos reprimida al ver escenas o imágenes violentas. Como solución de problemas no es la manera de solucionarlos. De hecho, los videojuegos suelen funcionar como una forma de sacar esa agresión que usualmente la gente tiene dentro para estar más o menos estable dentro de su ambiente, o al menos así lo veo yo. Y la catarsis son todos esos medios que permiten salir de esa dimensión que genera violencia, ¿no? Es decir, yo tengo, no sé, voy manejando y entonces todo el tiempo tengo que estar pitando porque los otros me están agrediendo constantemente al manejar y llego a mi casa a ver violencia, a ver cuestiones sexuales, etcétera, para poder salir de eso, olvidarme de lo que está sucediendo. ¿Pero en verdad se utiliza como válvula de escape o en realidad solo nos estamos volviendo inmunes al contenido violento? Los videojuegos pudieran ser buenos para sacar la agresión, como de todas maneras no la pueden sacar, siguen sangrando eso dentro de él y entonces automáticamente se empieza a hacer un círculo vicioso. Es posible evitar las peleas, pero yo creo que en algún momento también puede ser una solución. Bueno, yo creo que tendría que haber excepciones, pero tendría que analizarse las excepciones.
si ya la violencia se va a reprimir porque la otra gente o la otra se hace mucho más violencia, yo creo que esa sería una opción, pero ver hasta dónde se tendrá que avanzar para llegar a esa violencia. Pues depende del lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, en México creo que sea una solución, pero pues en Asia sí matan a las personas que roban o que son un problema y a ellos les funciona muy bien. O sea, hay mucha seguridad en países que implementan ese método, entonces yo creo que depende de la cultura y del lugar. El sociólogo Leandro Rodríguez nos habla acerca de los efectos que se tiene en nuestra sociedad. El contenido simbólico de los medios, creo que en México siempre hay como un nivel superficial en el que uno no descubre violencia simbólica fácilmente, es decir, agresiones contra minorías, ¿no? Frontales. Empezar a mirar que hay otras maneras de encarar el fenómeno, porque si yo digo, que no es mi única posición, ¿no? Pero si la inseguridad está asociada a la marginalidad, cualquier política que apunte a solucionar la marginalidad es una política de seguridad. Entonces una política de becas, una política de estímulo del deporte, una política de estímulo de actividades artísticas, todo eso que va a sacar chicos de redes potencialmente delictivas y las voy a poner en redes deportivas, culturales, todo eso es una política de seguridad, es un problema central de México, la asociación clara entre impunidad, corrupción, políticas de exclusión en lo económico, en lo laboral y la inseguridad. Sumado a que es un mercado de mucho dinero pegado al mercado más grande del planeta que le impide entender ciertos fenómenos solo desde una óptica nacional. Existen muchas teorías acerca de la violencia en los medios de comunicación. Sin embargo, no podemos saber a ciencia cierta si los contenidos son un efecto de la violencia o la violencia un efecto de los contenidos.